Te entrego al temido Apache como castigo, rió su madrastra, segura de haberla condenado para siempre. Lo que nadie imaginó fue que, en brazos del hombre más temido del norte, el miedo se transformaría en algo prohibido, lento y peligrosamente intenso. Porque a veces el castigo que debía destruirte se convierte en el único amor capaz de salvarte. En el año de 1879, cuando el polvo de los caminos aún se levantaba con el paso lento de las carretas y las campanas marcaban las horas como si fueran destinos, Isabela Montoya aprendió que la soledad podía empezar mucho antes de quedarse verdaderamente sola. Tenía 20 años y una belleza que no buscaba ser vista, no porque no la poseyera, sino porque la había aprendido a esconder. En aquella casa de muros gruesos y sombras largas, en un poblado del norte de México, Isabela había crecido sintiéndose siempre un paso fuera del mundo, como si su existencia fuese un error que nadie se atrevía a corregir del todo. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña. El recuerdo de esa mujer vivía en fragmentos, el olor a jabón de hierbas, una mano tibia acomodándole el cabello, una voz suave cantando cuando el día se apagaba. Nada más. La muerte se la llevó demasiado pronto, y con ella se fue también la única persona que miraba a Isabela como si su sola presencia fuera suficiente. Durante un tiempo, su padre intentó llenar ese vacío. Don Eusebio Montoya era un hombre trabajador, silencioso, de esos que aman sin saber decirlo. Pero la vida terca y desigual lo fue cansando. Años después, volvió a casarse, convencido de que una casa necesitaba una mujer que la gobernara y una hija, una figura que la guiara. Así llegó doña Bernarda Salvatierra. Desde el primer día, Isabela supo que algo no estaba bien. No fue una palabra, ni un gesto abierto. Fue una mirada, fría, calculadora. Una mirada que no juzga lo que eres, sino cuánto estorbas. Doña Bernarda no levantó la voz ni hizo escándalos. No los necesitaba. Su desprecio era fino, constante, como una gota que cae siempre en el mismo punto. Con el paso de los años, la casa fue cambiando de temperatura. El aire se volvió más denso. Las risas desaparecieron. Isabela pasó de ser hija a ser carga, de ser presencia a ser sombra. Nada de lo que hacía parecía suficiente. Si hablaba, era insolente. Si callaba, ingrata. Si obedecía, era invisible. Si cometía un error mínimo, el castigo era prolongado y humillante. Doña Bernarda nunca la golpeó. No hacía falta. Sabía que había heridas que no dejaban marca en la piel, pero se quedaban para siempre en el pecho. Isabela creció aprendiendo a caminar sin hacer ruido, a bajar la mirada, a pedir permiso incluso para existir. Aprendió a no desear demasiado porque desear era peligroso. Aprendió a no esperar nada, porque esperar dolía. Y, sobre todo, aprendió a creer que tal vez había algo en ella que justificaba ese trato. Su padre, atrapado entre la ceguera del cansancio y la necesidad de creer que había hecho lo correcto, no vio, o no quiso ver, lo que ocurría bajo su propio techo. Cuando Isabela intentaba hablar, él desviaba la conversación. Cuando lloraba, él se marchaba, no por crueldad, sino por debilidad, hasta que el cuerpo de don Eusebio comenzó a fallar. La enfermedad llegó despacio, como llegan las tragedias que no hacen ruido al entrar. Primero fue el cansancio, luego la tos persistente, después el temblor en las manos. La casa, que ya era silenciosa, se volvió aún más grave, como si supiera que algo definitivo se acercaba. Durante esos meses, Isabela cuidó de su padre con una devoción que nadie reconoció. Le preparaba infusiones, le cambiaba las sábanas, le sostenía la cabeza cuando la fiebre lo hacía delirar. En esas noches largas, sentada junto a la cama, Isabela sentía que volvía a ser alguien, que aún podía amar, que aún podía servir para algo. Doña Bernarda observaba todo desde lejos, no agradecía, no interfería, esperaba. La muerte llegó una madrugada fría. Don Eusebio se fue sin palabras grandilocuentes, sin despedidas largas. Solo apretó la mano de Isabela con una fuerza
que no parecía venir de su cuerpo enfermo, como si quisiera decirle algo que no alcanzó a nombrar. Luego, su respiración se apagó. Con él, se extinguió el último muro entre Isabela y el mundo. El luto fue breve, demasiado breve. A los pocos días, doña Bernarda comenzó a moverse por la casa como una dueña absoluta. Cambió órdenes, cerró habitaciones, revisó cajones. Isabela pasó de ser incómoda a ser prescindible. Ya no había testigos. Las palabras de la madrastra se volvieron más duras, menos disimuladas. La llamaba inútil, torpe, una boca más que alimentar sin aportar nada. Le recordaba constantemente que no era su sangre, que no tenía derecho a nada. Cada frase estaba diseñada para erosionar, para convencerla de que no merecía ni el techo bajo el que dormía. Isabela intentó resistir, no con rebeldía, sino con dignidad. Se aferró a las tareas, al silencio, a la esperanza absurda de que si aguantaba lo suficiente, algo cambiaría. Pero la casa ya no tenía lugar para ella. En las noches, sola en su habitación, Isabela hablaba con la memoria de su madre. Le contaba sus miedos, sus dudas, su cansancio. A veces se preguntaba si su madre habría permitido todo aquello, o si, de haber vivido, el destino de Isabela habría sido distinto. No lo sabía. Solo sabía que cada día se sentía más pequeña. Y mientras Isabela se apagaba en silencio, doña Bernarda comenzaba a sonreír. Había rumores en el pueblo, susurros que viajaban más rápido que la verdad. Se hablaba de un apache, no uno cualquiera. Se decía que el más temido del norte había vuelto a aparecer, que lideraba la mayor tribu de la región, que era salvaje, cruel, inhumano, un nombre que los blancos pronunciaban con miedo y desprecio, como si nombrarlo fuera invocarlo. Doña Bernarda escuchó esos rumores con atención. Por primera vez desde la muerte de su esposo, vio una salida perfecta. Mientras Isabela barría el patio una mañana, sintió ese presentimiento extraño que no sabe explicarse, como si el aire se hubiera vuelto más frío, como si algo se estuviera moviendo en la sombra, preparándose. No sabía qué, no sabía cuándo, solo sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de romperse para siempre. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Este canal existe gracias a personas que aman los romances profundos como este. Si quieres más historias así, depende de ti. Comenta Hogar. Y si puedes, hazte miembro para ayudarnos a crecer aún más. Tras la muerte de don Eusebio, la casa quedó suspendida en un silencio distinto, uno que no pertenecía al duelo sino a la ausencia de límites. Para Isabela, ese silencio no era descanso, era vigilancia. Cada paso resonaba más fuerte, cada respiración parecía pedir permiso. La casa que había conocido toda su vida empezó a sentirse ajena, como si los muros se hubieran desplazado apenas unos centímetros hacia adentro, cerrándole el espacio. Doña Bernarda asumió el control sin ceremonias. No hubo luto prolongado ni palabras piadosas. Las cuentas, los papeles, los baúles cerrados durante años fueron abiertos con manos rápidas. Isabela observaba desde lejos, con la sensación de que algo esencial estaba siendo decidido sin ella, algo que la incluía y la excluía al mismo tiempo. La primera orden llegó temprano, una mañana gris. Doña Bernarda le indicó que ya no usaría el comedor principal. «No es lugar para ti», dijo sin levantar la voz. Isabela aceptó como siempre. Luego vinieron otras cosas pequeñas, casi invisibles. La habitación del fondo le fue asignada, la que olía a humedad. Su ropa fue reducida a lo imprescindible. Los alimentos se midieron con una precisión que parecía castigo. Nada se decía en voz alta, pero todo estaba claro. La casa se convirtió en un sistema de reglas no escritas, todas en su contra. Isabela intentó mantenerse útil. Se levantaba antes del amanecer, barría el patio, lavaba la ropa en el río, preparaba los alimentos. Sus manos se agrietaron con el frío, con el jabón, con la repetición. A veces, mientras restregaba las telas, pensaba que ese esfuerzo la salvaría, que demostraría algo. No sabía exactamente qué,
Tal vez que merecía quedarse, tal vez que aún tenía valor. Doña Bernarda nunca la felicitó, nunca la miró con reconocimiento. Cuando algo no quedaba perfecto, lo señalaba con desprecio contenido, como quien corrige una imperfección molesta. «Ni para esto sirves», murmuraba a veces, sin asegurarse de que Isabela escuchara, pero sabiendo que lo haría. Las visitas comenzaron a disminuir. Las vecinas, antes cordiales, ahora evitaban detenerse demasiado. Algunas miradas eran de lástima, otras de curiosidad. Isabela sentía cómo su nombre se iba borrando de las conversaciones, cómo su presencia perdía peso. Era como si ya no perteneciera al pueblo, aunque siguiera caminando por sus calles. Una tarde, mientras regresaba del río con la ropa limpia, Isabela escuchó risas ahogadas. Dos mujeres hablaban en voz baja, y al verla, callaron de inmediato. No fue la risa lo que la hirió, sino el silencio posterior. Ese silencio que no se explica, pero se entiende. En la casa, doña Bernarda comenzó a mencionar asuntos legales con una naturalidad cruel. Comentaba en voz alta que no había herencia para quien no era sangre, que la ley era clara, que la compasión no llenaba estómagos. Isabela escuchaba esas frases como quien recibe golpes que no dejan marca. No preguntaba, no discutía. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. Por las noches, el cansancio no traía sueño. Isabela se acostaba mirando el techo, contando grietas, repasando recuerdos que ya no dolían tanto como el presente. Pensaba en su padre, en si realmente no había dejado nada escrito para ella. Pensaba en su madre y en la forma en que le habría dicho que resistiera. Pensaba por primera vez con claridad en la palabra salir, salir de la casa, salir del pueblo, salir de esa vida. Pero salir implicaba un destino, y Isabela no tenía ninguno. El hambre empezó a aparecer de formas discretas. No era que faltara comida, era que siempre parecía faltar para ella. Doña Bernarda se servía primero, luego los restos. Isabela aprendió a no pedir más, a engañar al estómago con agua, a agradecer incluso lo mínimo. Su cuerpo adelgazó, su rostro perdió color, pero sus ojos comenzaron a adquirir una quietud nueva, una mezcla de cansancio y lucidez. Una tarde, doña Bernarda la llamó al salón principal. Isabela entró con el corazón apretado. No sabía qué esperar. La madrastra estaba sentada, impecable, revisando unas telas. No levantó la mirada al hablar. Le dijo que ya no podía mantenerla, que una mujer de 20 años debía buscar su propio destino, que la caridad no era obligación. Sus palabras eran suaves, casi razonables, y por eso mismo resultaban más peligrosas. Isabela sintió el suelo moverse bajo sus pies. No discutió, no lloró, solo asintió. Había algo en el tono de doña Bernarda que no dejaba espacio para réplica. No era una advertencia, era una sentencia en preparación. A partir de ese día, la vigilancia se volvió más intensa. Doña Bernarda observaba a Isabela como si estuviera calculando tiempos, opciones, ventajas. Hacía preguntas indirectas sobre el pueblo, sobre caminos, sobre rumores. Isabela respondía con cautela, sin comprender del todo qué estaba en juego, pero sintiendo que cada palabra podía ser usada en su contra. Los rumores regresaron, esta vez más claros. En el mercado se hablaba de tensiones en el norte, de tribus que se movían, de un jefe apache que había vuelto a reclamar territorios. Los nombres se decían en susurros, acompañados de signos de la cruz. Miedo antiguo, heredado, repetido sin comprobar. Isabela escuchaba esas historias con una mezcla de temor y distancia. No pertenecían a su mundo, o eso creía. En casa, doña Bernarda escuchaba con atención distinta. Para ella, cada rumor era una posibilidad, cada exageración una herramienta. Su desprecio por Isabela no había disminuido, había evolucionado. Ya no era solo rechazo, era urgencia. Isabela comenzó a sentirlo en el aire, esa sensación de que algo se acerca sin forma definida. Como cuando el cielo se oscurece de golpe y uno sabe que la tormenta no tardará, aunque todavía no caiga una sola gota. Una noche, mientras cerraba las ventanas, Isabela se permitió un pensamiento peligroso.
Tal vez irse no sería lo peor. Tal vez, fuera de esa casa, el dolor sería distinto. Tal vez, incluso el miedo sería más honesto que la humillación cotidiana. No sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que quedarse ya no era vivir. Doña Bernarda, desde la penumbra de su habitación, sonreía con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Todo estaba casi listo. Aún no era el momento, pero se acercaba. Y cuando llegara, no habría vuelta atrás. Isabela se acostó esa noche con el pecho apretado, sin saber que cada latido la estaba empujando, lentamente, hacia un destino que jamás habría elegido, pero que cambiaría su vida para siempre. El día en que doña Bernarda tomó la decisión definitiva, no amaneció distinto a los demás. El cielo tenía el mismo tono pálido, el patio el mismo polvo, y sin embargo, algo se había desplazado en el orden invisible de las cosas. Isabela lo sintió sin saber por qué. Esa mañana, el aire parecía más pesado, como si cada respiración costara un poco más. Doña Bernarda se levantó temprano, con una energía que no había mostrado desde la muerte de su esposo. Se arregló con cuidado, eligió un vestido oscuro, sobrio, y se peinó con una pulcritud casi ceremonial. No era luto lo que expresaba, sino determinación. En su rostro no había tristeza, sino una calma peligrosa, de esas que preceden a los actos irreversibles. Isabela, ajena a los planes que se estaban gestando, cumplía con sus tareas habituales. Barría el corredor, ordenaba la cocina, mantenía la cabeza baja. Pero notaba algo distinto en los movimientos de su madrastra, una prisa contenida, una atención aguda hacia los detalles, como si todo tuviera que encajar antes de que el día terminara. A media mañana, doña Bernarda salió de la casa. Dijo que iba al pueblo, pero no explicó por qué. Isabela no preguntó, nunca preguntaba. La vio alejarse por el camino de tierra, con pasos firmes, y sintió un leve alivio. La ausencia, incluso breve, era siempre un respiro. El alivio duró poco. En el pueblo, doña Bernarda no perdió tiempo. Se detuvo donde sabía que los rumores se concentraban: el mercado, la cantina, los patios donde los hombres hablaban en voz baja. Escuchó, preguntó con fingida curiosidad, dejó caer comentarios calculados. Se habló del norte, de movimientos recientes, de una figura que volvía a ser nombrada con miedo. El nombre de Nayorí circulaba como una advertencia. Decían que era el jefe de la tribu más grande de la región, que no respondía a nadie, que los blancos lo temían porque no podían controlarlo, que era salvaje, cruel, una bestia envuelta en piel humana. Cada historia era más exagerada que la anterior, y doña Bernarda las absorbía todas con una atención casi reverente. Para ella no importaba la verdad, importaba la imagen. Regresó a casa con el rostro sereno y los pensamientos ordenados. Ya no había duda. Aquello que durante días había sido una idea, ahora era un plan. Y lo mejor de todo, pensaba, era que nadie podría acusarla. No estaría matando a Isabela con sus propias manos. Solo la estaría entregando a su destino. Cuando entró a la casa, Isabela levantó la mirada. Algo en los ojos de su madrastra la inquietó. No era rabia, no era desprecio, era satisfacción. Doña Bernarda la llamó al salón principal. Su voz sonaba tranquila, casi amable. Isabela obedeció de inmediato. Se paró frente a ella, con las manos juntas, el cuerpo tenso, preparada para cualquier reproche. Pero no hubo reproche, hubo una sonrisa. Doña Bernarda habló despacio, eligiendo cada palabra como quien saborea una venganza largamente esperada. Le dijo que había encontrado una solución, que por fin había pensado en su futuro, que ya no tendría que cargar con una muchacha inútil y sin herencia bajo su techo. Isabela escuchaba sin entender. Su corazón empezó a latir con fuerza, no por esperanza, sino por instinto. Sabía que nada bueno podía venir envuelto en ese tono. Entonces, doña Bernarda lo dijo. Le explicó que había decidido entregarla, como castigo, como compensación, como desecho, entregarla al apache más temido del norte.
al jefe de la tribu que todos evitaban nombrar en voz alta, a Nayorí. La risa de doña Bernarda fue breve, seca, cargada de veneno. Una risa que no celebraba, sino que sellaba. Para ella, aquello era justicia. Isabela había sido una carga demasiado tiempo. Isabela sintió que el mundo se detenía. No gritó, no lloró. El terror fue tan grande que la dejó inmóvil. Las historias que había escuchado en el pueblo regresaron de golpe, deformadas por el miedo. Imágenes confusas, violencia, muerte. Todo lo que le habían enseñado a temer se concentró en un solo nombre. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Su cuerpo temblaba sin que pudiera controlarlo. Doña Bernarda observó esa reacción con una satisfacción silenciosa. Era la confirmación de su poder. Le dijo que partirían pronto, que no había nada que discutir, que no tenía derecho a oponerse. La ley no la protegía, nadie la reclamaría. Era libre, sí, pero libre de una forma cruel, libre de ser descartada. Isabela salió del salón como pudo. Caminó sin rumbo por la casa, tocando las paredes como si fueran a desaparecer. Todo lo que había conocido, incluso lo doloroso, estaba siendo arrancado de golpe, y lo que la esperaba era un vacío lleno de miedo. Esa noche no durmió. Se sentó en el borde de la cama, abrazándose a sí misma, intentando no pensar. Recordó a su madre, con una claridad que le dolió en los huesos. Pensó en su padre y en la mano apretada en aquella madrugada final. Se preguntó si eso había sido una despedida o una disculpa. No rezó. No pidió milagros. Había aprendido que las súplicas rara vez eran escuchadas. Al amanecer, doña Bernarda ya estaba lista. No mostró prisa ni nerviosismo. Para ella era un trámite. Afuera, unos hombres esperaban. No eran del pueblo. Traían noticias, instrucciones, acuerdos cerrados sin la presencia de Isabela. Cuando la joven cruzó el umbral de la casa, por última vez, sintió algo que no esperaba, una punzada de tristeza. No por doña Bernarda, ni por ese lugar que la había herido, sino por la niña que había sido, por la vida que nunca tuvo oportunidad de vivir. El camino se abrió ante ella como una herida larga y silenciosa. Isabela caminó sin resistencia, no porque aceptara su destino, sino porque el miedo la había dejado sin fuerzas. Cada paso la alejaba de lo conocido y la acercaba a una figura que solo existía en rumores y pesadillas. En su mente, Nayorí era una sombra monstruosa, un castigo con nombre propio. Aún no sabía que ese encuentro marcaría el final de una vida y el comienzo de otra completamente distinta. El encuentro ocurrió sin ceremonia, sin gritos, sin la violencia que Isabela había imaginado durante todo el camino. Fue precisamente esa ausencia lo que más la descolocó. Cuando por fin lo vio, el miedo no se transformó en alivio, sino en una quietud extraña, casi irreal. Nayorí no apareció como una bestia desatada, ni como el monstruo de las historias. Estaba allí, de pie, inmóvil, observando, alto, firme, con una presencia que no necesitaba imponerse porque ya lo ocupaba todo. Su rostro no mostraba furia ni deseo, sino una severidad tranquila, una atención profunda que parecía medir algo más que cuerpos y palabras. Isabela bajó la mirada de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Había aprendido que mirar demasiado podía ser interpretado como desafío. Esperó el golpe, el grito, la orden brusca. Nada ocurrió. Nayorí escuchó las palabras que le dijeron los hombres blancos sin interrumpirlos. No preguntó demasiado. No mostró sorpresa. Sus ojos, oscuros y atentos, se desviaron hacia Isabela solo una vez, pero fue suficiente. En ese instante, no vio una prisionera ni un objeto de intercambio. Vio a una joven exhausta, temblando de miedo, sostenida únicamente por la costumbre de obedecer. Había visto ese gesto antes, en otras mujeres, en niños, en los suyos, cuando el mundo les había enseñado a agachar la cabeza para sobrevivir. Aceptó llevársela. No lo hizo con palabras grandilocuentes ni gestos teatrales, solo asintió. Para los hombres que habían negociado su entrega, aquello fue suficiente. Se marcharon rápido,
aliviados de haber cerrado el trato, convencidos de que habían cumplido. Doña Bernarda no estaba allí, pero su risa parecía flotar todavía en el aire. Isabela fue conducida hacia él sin fuerza, sin empujones. Nadie la ató, nadie la tocó de más. Ese detalle, pequeño e inesperado, confundió su miedo. No lo hizo desaparecer, pero lo volvió distinto, menos definido. Comenzaron a avanzar. El camino se abrió hacia el norte, hacia territorios que Isabela no conocía. A cada paso su corazón latía con fuerza, esperando que algo ocurriera. Pero lo único que ocurría era el movimiento constante, el sonido del viento, el crujir de la tierra bajo los pies. Nayorí caminaba delante, no la vigilaba con dureza, no la apresuraba. A veces se detenía para asegurarse de que ella pudiera seguir. No le hablaba, no la miraba demasiado. Su silencio no era amenaza, sino contención. Isabela no sabía qué hacer con eso. Había pasado tanto tiempo anticipando el horror que no estaba preparada para la calma. Cada gesto neutro la desarmaba más que cualquier grito. En su mente, el miedo buscaba dónde sostenerse, pero no encontraba el lugar exacto. En un momento, cuando el cansancio comenzó a vencerla, Isabela tropezó. No cayó del todo, pero el cuerpo le falló. Nayorí se detuvo de inmediato. Se giró. Por primera vez, sus ojos se encontraron de frente. No hubo dureza en esa mirada, tampoco compasión exagerada. Fue algo más complejo: reconocimiento. Nayorí dijo una sola palabra, en un tono bajo, firme, que ella no entendió. Pero el gesto fue claro. Le ofreció agua. Esperó. No avanzó hasta que ella estuvo lista. Isabela aceptó con manos temblorosas. Al beber sintió una punzada de vergüenza por sentirse agradecida. ¿Cómo podía agradecerle a quien, según todo lo que sabía, debía temer? Siguieron caminando. Con el paso de las horas, Isabela comenzó a notar detalles que contradecían las historias. Nayorí no era brusco, no levantaba la voz, no hacía comentarios obscenos ni miradas invasivas. Mantenía una distancia respetuosa, como si cuidara algo invisible entre ellos. Eso la inquietaba más que el miedo, porque por primera vez desde la muerte de su padre, alguien la trataba como si su cuerpo le perteneciera a ella misma. Cuando cayó la noche, se detuvieron. No hubo campamento elaborado ni ritual intimidante, solo fuego, silencio y vigilancia discreta. Nayorí se sentó a cierta distancia, sin darle órdenes, sin marcar territorio. Isabela se acurrucó cerca del calor, abrazándose las rodillas. En la oscuridad, su mente volvió a traicionarla. Pensó que aquello podía ser una espera, que la calma era solo antesala, que el castigo aún no había comenzado. No se atrevió a dormir, pero el sueño llegó igual, pesado, involuntario. Cuando despertó sobresaltada, el fuego seguía encendido. Nayorí estaba despierto, mirando hacia el horizonte, atento, protector. No se había acercado a ella en ningún momento. Ese detalle se grabó en su pecho como una fisura. Al amanecer, retomaron el camino. Isabela ya no caminaba solo por miedo, sino por confusión. Algo en su interior comenzaba a resquebrajarse, una certeza antigua, que todo hombre poderoso era peligroso, que toda autoridad implicaba abuso. Nayorí no intentó tranquilizarla con palabras. No prometió nada. Su forma de proteger no era verbal, era constante, silenciosa, firme. Cuando el sol comenzó a descender y el paisaje cambió, Isabela entendió que se estaban acercando a algo más grande. No sabía qué, pero lo sentía en el aire, en los sonidos, en la presencia de otros que aún no veía. Se detuvieron por última vez antes de continuar. Nayorí se volvió hacia ella. Habló despacio, con una voz grave y controlada. Isabela no entendió cada palabra, pero entendió lo esencial cuando él señaló el camino detrás de ella, y luego el que tenían delante. Podía irse. No había cadenas, no había amenazas, no había obligación. Isabela lo miró, incapaz de responder. El miedo seguía allí, pero algo nuevo comenzaba a asomarse, tímido, casi imperceptible. Por primera vez desde que doña Bernarda había pronunciado su sentencia,
Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, aquel castigo no era lo que parecía. Aún no sabía qué lugar la esperaba. Aún no sabía quién era realmente Nayorí. Pero una certeza empezó a abrirse paso entre el miedo. El temido apache no la había tocado, y tampoco la había roto, y eso, para Isabela, ya era una forma desconocida de salvación. El territorio cambió antes de que Isabela viera a nadie. No fue una línea clara ni un límite marcado, sino una sensación. El aire parecía distinto, menos denso. Los sonidos del entorno se ordenaban de otra forma. El viento entre los árboles, el canto lejano de las aves, el crujido de ramas bajo pasos que no eran apresurados. Isabela sintió que había cruzado algo invisible, y ese presentimiento la llenó de una inquietud nueva, menos afilada que el miedo, pero igual de intensa. Cuando finalmente divisó la tribu, su primer impulso fue detenerse. No era lo que había imaginado. No había caos ni violencia, ni rostros deformados por la furia. Vio movimiento, sí, pero ordenado. Personas que caminaban con propósito, mujeres ocupadas en tareas cotidianas, niños que corrían y reían, hombres atentos, firmes, pero no agresivos. Todo parecía sostenido por una calma profunda, como si el lugar respirara al mismo ritmo que quienes lo habitaban. Isabela sintió un nudo en el pecho. Había pasado semanas, o eso le parecía, preparándose para el horror, para la humillación definitiva, para perderse a sí misma de una forma irreparable. Y sin embargo, lo que tenía delante no se parecía en nada a un castigo. Nayorí avanzó primero. Su presencia fue notada de inmediato, no por temor, sino por respeto. Algunos lo saludaron con gestos breves, otros con miradas silenciosas. Nadie se acercó a tocar a Isabela. Nadie la señaló. Nadie la observó con morbo. Eso la desconcertó más que cualquier reacción exagerada. Se detuvieron en un espacio abierto, donde el sol caía con suavidad. Nayorí se giró hacia ella. Su rostro seguía siendo serio, pero no impenetrable. Había en su expresión una decisión tomada sin violencia, como si hubiera esperado ese momento desde que aceptó llevársela. Isabela apretó las manos, preparándose para escuchar una orden, una condición, algo que definiera su nuevo encierro. Pero Nayorí habló de otra cosa. Su voz fue grave, pausada, no alzó el tono, no necesitó imponerse. Le explicó, con palabras sencillas, que allí no era prisionera, que nadie la había comprado, que no le debía nada. Le señaló el espacio alrededor, el horizonte, los caminos que se abrían más allá de la tribu. Era libre, libre de irse si así lo deseaba, libre de quedarse si no tenía a dónde ir, libre de descansar, libre de decidir. Isabela lo miró sin comprender del todo. La palabra libertad le resultaba extraña, casi peligrosa. Nunca la había tenido, nunca había sido una opción real. En su vida, todo había sido obedecer, aguantar, sobrevivir. Sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas sin previo aviso. No lloró de inmediato, se quedó quieta, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar ante algo que no implicaba dolor. Nayorí no se acercó, no intentó consolarla. Respetó ese instante como quien entiende que hay emociones que necesitan espacio para existir. Isabela bajó la mirada, respiró hondo. La idea de irse le atravesó la mente como una posibilidad absurda. ¿Irse a dónde? No tenía familia, ni dinero, ni un lugar al que regresar. El mundo que conocía la había rechazado, y aún así, la opción estaba ahí, abierta, real. Eso la desarmó. Por primera vez desde la muerte de su padre, nadie decidía por ella. Isabela levantó la vista lentamente. Miró a Nayorí, intentando leer algo en su rostro. No vio expectativa, no vio exigencia. Solo una calma firme, como si él hubiera cumplido su parte y ahora todo dependiera de ella. Con voz baja, apenas audible, Isabela dijo que no tenía a dónde ir. No fue una súplica, fue una verdad desnuda. Nayorí asintió. No sonrió, no celebró,
Simplemente le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara, que habría un lugar para ella, que estaría a salvo, no como promesa romántica, sino como responsabilidad asumida. La palabra seguridad resonó en Isabela con una fuerza inesperada. A lo largo del día, fue presentada sin ceremonias exageradas. Nadie la interrogó, nadie le exigió explicaciones. Le mostraron dónde podría dormir, dónde tomar agua, dónde sentarse si se sentía cansada. Pequeños gestos que, para cualquiera, habrían sido insignificantes, pero que para Isabela eran casi abrumadores. Su cuerpo, acostumbrado a la tensión constante, no sabía cómo relajarse. Cada sonido la hacía girar la cabeza. Cada risa cercana la ponía alerta. Esperaba el reproche que nunca llegaba. Nayorí se mantuvo cerca, pero no encima. Observaba sin invadir. Daba órdenes cuando era necesario, siempre con justicia. Isabela comenzó a notar cómo los demás lo miraban, no con miedo, sino con confianza, como a alguien que cuida, no que domina. Eso removió algo profundo en ella. Al caer la tarde, Isabela se sentó sola, mirando el cielo cambiar de color. Sintió el cansancio acumulado en los huesos, pero también algo más, una ligereza tímida, casi culpable, como si se permitiera por primera vez imaginar que su vida no estaba destinada únicamente al sufrimiento. Pensó en doña Bernarda, en la risa cruel, en la certeza con la que había dictado su condena, y por primera vez no sintió solo miedo o rabia, sino una extraña distancia, como si ese poder hubiera quedado atrás, reducido a un eco. Esa noche, Isabela se recostó en un lugar sencillo, rodeada de sonidos nuevos. El fuego crepitaba a lo lejos. El viento se colaba entre las estructuras. No había cerraduras. No había órdenes. Solo descanso. Antes de quedarse dormida, una idea se abrió paso con cuidado, como un brote frágil. Tal vez aquel lugar no era un castigo. Tal vez, sin saberlo, había sido arrancada del infierno para ser devuelta lentamente a la vida. Aún no entendía a Nayorí, aún no comprendía del todo la cultura que la rodeaba, aún tenía miedo, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin abrazarse al terror, y en ese sueño profundo, silencioso, comenzó el verdadero cambio. Los días comenzaron a sucederse sin que Isabela pudiera contarlos con precisión, no porque el tiempo se acelerara, sino porque por primera vez no dolía. Cada amanecer llegaba sin sobresalto, y cada noche se cerraba sin miedo. Esa continuidad serena era algo completamente nuevo para ella, y su cuerpo tardó en entender que ya no tenía que mantenerse en guardia. Al principio despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, como si en cualquier momento alguien fuera a sacudirla, a exigirle algo, a recordarle que no tenía derecho a descansar. Pero eso no ocurría. Nadie entraba sin avisar, nadie le reprochaba nada. El silencio de la tribu no era opresivo como el de la casa de doña Bernarda. Era un silencio vivo, lleno de sonidos suaves, de pasos, de risas lejanas, de viento entre hojas. Isabela empezó a observar. Miraba cómo las mujeres trabajaban juntas, sin órdenes humillantes ni jerarquías crueles. Se ayudaban unas a otras, compartían el alimento, el esfuerzo, el cansancio. No había miradas de desprecio hacia ella, solo curiosidad tranquila, respeto prudente. Algunas la saludaban con gestos pequeños, otras con palabras suaves, que Isabela aún no comprendía del todo, pero cuyo tono no necesitaba traducción. Por primera vez, no se sentía juzgada. Nayorí cumplía su palabra sin necesidad de recordarla. No le preguntaba cuánto tiempo pensaba quedarse. No le exigía explicaciones. Simplemente había hecho un lugar para ella en el mundo, y ese gesto silencioso tenía más peso que cualquier promesa. Isabela comenzó a colaborar de manera natural. Nadie se lo pidió, pero su cuerpo estaba acostumbrado al trabajo, y quedarse inmóvil le resultaba extraño. Ayudaba a llevar agua, a ordenar, a preparar lo que podía. Cada vez que ofrecía sus manos, recibía un asentimiento, una sonrisa leve, nunca una orden ni una corrección hiriente. Eso la desarmaba lentamente. Al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonos cálidos, Isabela se sentaba a observar el fuego.
El olor de la madera quemándose, el murmullo constante del entorno, la hacían sentir extrañamente presente, como si su cuerpo volviera a ocupar un espacio legítimo. Ya no se encogía al sentarse, ya no se disculpaba por respirar. Nayorí aparecía y desaparecía en su campo de visión sin imponerse. Siempre atento, siempre firme. Isabela comenzó a notar cosas que antes no había tenido la calma suficiente para percibir. La forma en que él se detenía a escuchar antes de hablar, cómo su voz no necesitaba dureza para ser obedecida, cómo los niños se acercaban a él sin miedo. No era un hombre cruel, tampoco era un hombre blando. Era algo distinto, algo que Isabela no sabía nombrar todavía. A veces, Nayorí se sentaba cerca sin decir nada. Compartían el silencio como si fuera un idioma común. Isabela sentía su presencia como una protección que no asfixiaba, como una pared firme a la que podía apoyarse sin ser empujada. Eso despertaba en ella emociones contradictorias. Gratitud, sí, alivio también, pero sobre todo una confusión profunda. Había pasado tanto tiempo aprendiendo que el poder siempre dañaba, que le costaba aceptar que pudiera existir de otra forma. Por las noches, Isabela pensaba en su vida pasada como si perteneciera a otra persona. Recordaba las humillaciones, el miedo constante, la sensación de ser un estorbo. Y luego miraba sus manos, limpias, útiles, respetadas, y no lograba unir ambas realidades. Comenzó a entender pequeñas cosas de la cultura que la rodeaba, el valor de la palabra dada, el respeto por la tierra, la importancia de cuidar a los suyos. Nadie se lo explicaba con discursos largos, lo aprendía observando, viviendo. Cada gesto tenía un significado profundo. Cada acción estaba conectada con algo más grande que el individuo. Eso la conmovía. En ese entorno, Isabela empezó a cambiar sin darse cuenta. Su espalda se enderezó poco a poco. Su mirada dejó de buscar el suelo. Su risa tímida al principio comenzó a asomarse en momentos inesperados, como si su cuerpo recordara cómo hacerlo antes que su mente. Nayorí notaba esos cambios en silencio. No intervenía, no apuraba nada. Había visto a otros sanar y sabía que el proceso no se podía forzar. A veces la observaba desde lejos, con una atención contenida, como quien cuida algo frágil sin tocarlo. Isabela empezó a darse cuenta de esas miradas. No eran invasivas, no la hacían sentir observada como objeto. Eran miradas que reconocían, y eso la estremecía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras ayudaba a preparar alimentos, Isabela se sorprendió pensando en el futuro. No en términos grandiosos, sino en cosas simples. El día siguiente, la próxima estación, la posibilidad de quedarse un poco más. Ese pensamiento la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo, porque por primera vez, querer quedarse no significaba rendirse, sino elegir. Esa noche, al recostarse, Isabela se dio cuenta de algo que la dejó inmóvil durante largos minutos. No había pensado en doña Bernarda en todo el día. No había sentido miedo. No había anticipado castigos. Su mente por fin descansaba. El pasado seguía existiendo, pero ya no la gobernaba. Aún no había amor, aún no había palabras que lo nombraran, pero algo se estaba gestando en la profundidad, algo lento, delicado, inevitable. Una conexión que no nacía del deseo ni de la urgencia, sino de la seguridad, del respeto, de la posibilidad de ser vista sin ser herida. Isabela no lo sabía todavía, pero esa vida sencilla, esa paz desconocida, estaba sembrando en ella la raíz de algo mucho más grande. Y Nayorí, sin decirlo, sin tocarla, sin prometer nada, comenzaba también a transformarse. Hubo un momento, impreciso, sin fecha ni anuncio, en el que Isabela comprendió que algo había cambiado entre ella y Nayorí. No ocurrió con una palabra ni con un gesto evidente. Ocurrió en el silencio, en la forma en que ese silencio dejó de ser solo tranquilidad y comenzó a cargarse de significado. Al principio, Isabela creyó que era imaginación suya, que después de tanto dolor, su corazón estaba buscando refugio donde no debía.
pero el cuerpo no miente con facilidad, y ella empezó a sentirlo en detalles mínimos, en cómo su respiración se volvía más lenta cuando Nayorí estaba cerca, en cómo su atención se afinaba cuando escuchaba sus pasos, en cómo su nombre, dicho por la voz grave de él, resonaba distinto dentro de ella. No hablaban de más. De hecho, hablaban poco, pero cuando lo hacían, las palabras parecían tener un peso especial, como si cada una debiera ser cuidada. Nayorí no era un hombre de discursos largos. Prefería la observación, la pausa, el tiempo. Isabela comenzó a entender que ese ritmo no era distancia, sino respeto. A veces caminaban juntos sin rumbo definido, no como guía y acompañante, sino como dos presencias que coincidían en el mismo espacio. Isabela sentía la diferencia de sus cuerpos, la solidez de él, la forma en que su paso se adaptaba al de ella sin que se lo pidiera. No la apuraba, no la dejaba atrás. En esos trayectos silenciosos, Isabela se descubría pensando en cosas que nunca antes se había permitido. ¿Cómo sería su vida si ese equilibrio se rompiera, si tuviera que irse, si Nayorí dejara de estar allí? Esos pensamientos la sorprendían y la asustaban. No quería depender, no quería confundirse, pero tampoco podía negar lo que estaban haciendo. Nayorí, por su parte, llevaba su propia batalla interna. Había aprendido a ser líder antes que hombre, a proteger sin involucrarse demasiado, a mantener el corazón en una zona segura, lejos de lo que pudiera quebrarlo. Había perdido demasiado en el pasado como para permitirse el riesgo de sentir algo profundo otra vez, y, sin embargo, Isabela estaba allí, alterando ese orden con una suavidad peligrosa. La observaba cuando creía que ella no lo notaba, la forma en que se movía con más seguridad, cómo su mirada ya no se apagaba, cómo su risa, todavía tímida, aparecía en momentos inesperados. No era solo gratitud lo que veía en ella, era una fuerza nueva, una dignidad que estaba despertando. Eso lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Isabela se detuvo a mirar el cielo. Los colores se mezclaban lentamente, y por un instante todo pareció suspendido. Nayorí se detuvo también a su lado. No dijo nada, no hizo falta. Compartieron ese momento como se comparten las cosas importantes, sin apropiarse de ellas. Isabela habló primero, no de su pasado más oscuro, no de su madrastra, no del castigo. Habló de su madre, de un recuerdo pequeño, casi insignificante, pero lleno de emoción. Mientras lo hacía, su voz tembló apenas, no de dolor, sino de exposición. Nayorí escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él no intentó consolarla con palabras grandes, solo inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto profundo. Ese gesto, simple y honesto, hizo que algo se quebrara suavemente dentro de Isabela. Por primera vez se sintió escuchada de verdad. Desde ese día, los silencios entre ellos dejaron de ser solo pausas. Se volvieron espacios habitados, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Gestos que se detenían justo antes de tocar. Una cercanía que no se consumaba, pero que tampoco se negaba. Isabela comenzó a notar cómo Nayorí cuidaba de ella incluso cuando no estaba presente. Daba indicaciones para que no le faltara nada. Se aseguraba de que nadie la incomodara. No lo hacía de forma evidente, sino como quien protege algo valioso sin exhibirlo. Eso la hacía sentirse elegida sin ser reclamada. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban alrededor, Isabela se sorprendió observando las manos de Nayorí. Eran manos fuertes, marcadas por el trabajo y la responsabilidad. Pensó en lo distintas que eran de las manos que la habían empujado, señalado, despreciado. Sintió un estremecimiento que no supo cómo nombrar. Apartó la mirada de inmediato, avergonzada por ese pensamiento. Pero Nayorí lo había notado. No dijo nada, no la confrontó. Solo respiró hondo, como quien reconoce un límite que todavía no debe cruzar. Ese respeto fue lo que terminó de desarmarla, porque Isabela comprendió, con una claridad que la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo, que lo que estaban haciendo entre ellos
No se apoyaba en la necesidad ni en el miedo. No era refugio desesperado, era elección lenta, consciente, silenciosa. No había promesas, no había declaraciones, pero había algo más difícil de construir y más difícil de romper: confianza. Esa noche, Isabela se acostó con el corazón inquieto. No por temor, sino por expectativa. No sabía qué vendría después. No sabía si Nayorí sentía lo mismo. No sabía si debía permitirse sentirlo. Pero por primera vez en su vida, el amor no se le presentaba como peligro. Se le presentaba como posibilidad. Y en ese delicado equilibrio entre lo que aún no era y lo que comenzaba a ser, ambos quedaron suspendidos, conscientes de que algo importante estaba a punto de revelarse, aunque todavía no fuera el momento. La noche no llegó de golpe. Se deslizó sobre la tierra con una lentitud casi irreverente, como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir y no quisiera interrumpirlo. El aire se volvió más fresco. Los sonidos del día se fueron apagando uno a uno, y el bosque empezó a respirar de otra forma, más honda, más íntima. Isabela caminaba junto a Nayorí sin que ninguno de los dos hubiera propuesto el trayecto. No era una cita ni una huida. Era un movimiento natural, como si sus pasos obedecieran a una necesidad antigua que no requería explicación. El sendero se abría suave, apenas marcado por el uso, y la luz de la luna se filtraba entre las ramas, dibujando sombras que se movían lentamente sobre la tierra. Isabela sentía el corazón latiéndole con una intensidad nueva. No era miedo, tampoco urgencia. Era una mezcla de expectativa y calma, una contradicción que solo se daba cuando algo verdadero estaba a punto de revelarse. Cada paso la acercaba no solo a Nayorí, sino a una versión de sí misma que aún no conocía del todo. Nayorí avanzaba con atención contenida. Su cuerpo, acostumbrado a leer el entorno, percibía el cambio en el ritmo de Isabela, en su respiración, en la forma en que sus hombros se tensaban y luego se relajaban. No quería apurar nada. Sabía que aquel momento no debía ser tomado sino ofrecido. Se detuvieron en un claro pequeño, protegido por árboles altos. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían suavemente al moverse. El fuego, encendido con gestos tranquilos, comenzó a iluminar el espacio con una luz tibia que hacía que todo pareciera más cercano, más real. Isabela se sentó primero. Nayorí permaneció de pie unos segundos, como si estuviera decidiendo algo que no se podía deshacer. Cuando finalmente se acercó, lo hizo despacio, asegurándose de que cada movimiento fuera leído, aceptado. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de una emoción que ya no podía ocultarse. Isabela levantó la mirada. Sus ojos encontraron los de Nayorí sin miedo. Había en su expresión una vulnerabilidad serena, una entrega que no pedía nada, pero lo ofrecía todo. Nayorí se inclinó apenas, lo suficiente para que ella pudiera sentir su presencia sin sentirse invadida. No la tocó de inmediato. Esperó. Isabela cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y cuando los volvió a abrir, no había duda en su mirada. Ese fue el consentimiento más claro que ambos podían darse. El primer contacto fue leve, casi imperceptible. Una mano que se acerca, que roza, que se detiene para preguntar sin palabras. Isabela sintió cómo ese gesto simple deshacía años de tensión acumulada. No había prisa, no había posesión, solo una cercanía que se construía con cuidado. Nayorí la sostuvo como se sostiene algo valioso, con firmeza suficiente para proteger, con suavidad suficiente para no romper. Isabela apoyó la frente en su pecho, escuchando el ritmo de su respiración, sintiendo la estabilidad de un cuerpo que no exigía, que no tomaba sin permiso. La noche avanzó envolviéndolos. Cada movimiento fue lento, deliberado, lleno de atención. No hubo palabras innecesarias. El lenguaje fue el de los gestos, el de las pausas respetadas, el de las miradas que preguntaban y respondían al mismo tiempo. Isabela se permitió sentir sin culpa, sin miedo, sin la necesidad de justificarse. Por primera vez, su cuerpo no era un territorio amenazado. Nayorí, por su parte, sintió cómo algo en su interior cedía.
No era solo deseo lo que lo movía, sino una ternura profunda, una necesidad de cuidar incluso en la entrega. Había amado antes, pero nunca de esta manera, nunca desde un lugar tan consciente, tan humano. Cuando finalmente se unieron, lo hicieron como dos personas que se reconocen después de una larga espera. No hubo urgencia ni violencia. Fue una noche construida con silencios compartidos, con respiraciones que se acompasaban, con una intimidad que no buscaba esconderse ni exhibirse. El bosque fue testigo mudo de ese encuentro. El viento movía las hojas suavemente. El fuego se consumía despacio. El mundo parecía sostenerlos sin exigirles nada. Después, permanecieron juntos, sin necesidad de hablar. Isabela descansaba con una calma que nunca había conocido. Nayorí la rodeaba con una presencia firme, protectora, no como guardián, sino como compañero. En ese silencio posterior, algo se selló entre ellos. No una promesa, no un contrato. Algo más profundo y más frágil, la certeza de haberse elegido sin imposición. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse, Isabela despertó lentamente. La luz temprana se filtraba entre los árboles y por un instante creyó que todo había sido un sueño. Pero Nayorí estaba allí, real, presente. Ella lo miró, y en su mirada no había miedo ni duda, solo una serenidad nueva, una fuerza tranquila que nacía del amor vivido sin violencia. No sabían qué vendría después, no habían hablado de futuro, pero ambos comprendían que, a partir de esa noche, ya no eran los mismos. Habían cruzado un umbral invisible, y aunque el mundo aún tenía pruebas que imponer, aquella noche en el bosque quedaría para siempre como el lugar donde el miedo terminó de ceder, y el amor, finalmente, encontró su forma. La noticia llegó deformada, como llegan siempre las verdades que viajan envueltas en envidia. Primero fue un murmullo, luego una frase repetida con asombro, finalmente una certeza imposible de ignorar. Isabela Montoya no solo seguía con vida, era feliz. Doña Bernarda lo supo una tarde cualquiera, cuando una lengua ajena pronunció el nombre que ella había querido borrar del mundo. La mención no fue respetuosa ni compasiva, fue incómoda, sorprendida, y eso bastó para encender algo oscuro en su interior. Durante meses, doña Bernarda había dormido con la tranquilidad de quien cree haber ganado. Para ella, Isabela había dejado de existir el mismo día en que la entregó como castigo. No necesitaba saber qué había sido de ella. El simple hecho de imaginarla destruida le resultaba suficiente. Pero ahora, esa imagen se rompía. Se hablaba de una joven que vivía entre los apaches, de una mujer que caminaba erguida, que no bajaba la mirada, de alguien protegida por el propio Nayorí, el jefe temido, no como prisionera, no como sirvienta, como parte de algo. La idea era insoportable. Doña Bernarda sintió cómo el veneno antiguo volvía a recorrerle las venas. No era preocupación, era rabia, una rabia profunda, humillante, nacida del fracaso. Porque si Isabela estaba viva y en paz, entonces su castigo no había funcionado, y eso significaba que había perdido el control. No podía permitirlo. Comenzó a moverse con prisa, pero también con cautela. Habló con conocidos, con autoridades locales, con hombres que compartían su desprecio por los apaches. Disfrazó su intención de preocupación moral, de deber social, de protección de una joven extraviada. Supo tocar las fibras correctas, el miedo, el prejuicio, la falsa superioridad. Presentó a Isabela como una víctima, como una muchacha ingenua, secuestrada, corrompida, como alguien que debía ser rescatada, incluso contra su voluntad. Doña Bernarda sabía algo que muchos ignoraban. No hacía falta decir toda la verdad para que una mentira funcionara. Bastaba con decir lo suficiente. Mientras tanto, Isabela percibía el cambio en el aire sin conocer aún su origen. No era miedo, pero sí una inquietud leve, como un eco del pasado que se negaba a desaparecer del todo. La tranquilidad de la tribu seguía intacta, pero había miradas más atentas, conversaciones más largas entre los hombres. Nayorí también lo sentía.
Había vivido demasiado tiempo enfrentando el desprecio de los blancos como para no reconocer el inicio de una amenaza. Sabía que cuando alguien perdía el control sobre aquello que creía poseer, buscaba destruirlo. Y doña Bernarda era ese tipo de mujer. No habló de inmediato. Observó. Esperó. Isabela, por su parte, no imaginaba hasta qué punto su felicidad podía resultar ofensiva para quien había construido su poder sobre la humillación ajena. Aún así, algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía indefensa. Ya no se pensaba como víctima pasiva de los designios de otros. Cuando finalmente las intenciones de doña Bernarda se hicieron evidentes, no llegaron como un ataque frontal, sino como un intento de manipulación. Mensajes indirectos, advertencias disfrazadas de consejo, incluso una insinuación de perdón, como si Isabela hubiera sido la culpable de algo. Doña Bernarda quería traerla de vuelta, quería arrancarla de ese lugar donde había aprendido a ser libre. Quería devolverla al sitio que ella consideraba correcto, abajo, sometida, agradecida por cualquier migaja. Pero el mundo ya no era el mismo. Isabela escuchó esos intentos sin el temblor de antes. Cada palabra que llegaba hasta ella, cargada de juicio y veneno, rebotaba contra una verdad que ya nadie podía arrebatarle. No necesitaba permiso para existir. Nayorí se mantuvo firme, no con violencia, sino con claridad. No negó la historia de Isabela, no la escondió, no la trató como algo que debía defenderse con excusas. Simplemente dejó claro que ella estaba allí por elección propia. Esa postura desconcertó a quienes esperaban un conflicto abierto. No hubo gritos ni amenazas. Hubo algo más difícil de enfrentar: dignidad. Doña Bernarda, al ver que su plan no avanzaba como esperaba, comenzó a perder el control. Su discurso se volvió incoherente, sus argumentos contradictorios. Aquellos que al principio la habían escuchado con atención empezaron a notar las grietas. El exceso de odio siempre termina revelándose. Poco a poco, su imagen se deterioró. La mujer respetable empezó a parecer resentida, la viuda ejemplar, una figura cruel. Las historias del pasado comenzaron a salir a la luz: el maltrato, las humillaciones, el desprecio constante. Personas que habían callado por comodidad o miedo empezaron a hablar, y doña Bernarda se quedó sola. Para Isabela, ese proceso fue tan doloroso como liberador. No celebró la caída de su madrastra, no sintió venganza, sintió en cambio un cierre lento, necesario, como si una herida antigua comenzara, por fin, a cicatrizar sin necesidad de seguir sangrando. Había temido ese enfrentamiento durante años. Había imaginado que, llegado el momento, se quebraría. Pero no ocurrió. Se mantuvo en pie, con una serenidad que ella misma no reconocía como propia. El pasado había vuelto a intentar reclamarla, y había fracasado. Aún así, Isabela sabía que aquello no era el final. Las sombras no se disuelven de inmediato. Algunas se resisten, se retuercen, buscan una última oportunidad, pero ya no tenían el mismo poder. El veneno había regresado, solo para demostrar que ya no podía hacerle daño. El verdadero cierre, la verdadera transformación, aún estaba por revelarse. El tiempo no se detuvo después del último intento de doña Bernarda por recuperar el control. Simplemente siguió avanzando, como siempre lo hace cuando una verdad ya ha sido dicha y no puede desmentirse. Pero para Isabela, ese tiempo tenía ahora una textura distinta. No era espera, no era resistencia, era continuidad. La calma volvió a instalarse en la tribu con una profundidad nueva, como si hubiera pasado una tormenta que no dejó destrucción, sino limpieza. Los días se sucedían con una serenidad que ya no parecía prestada. Isabela caminaba entre los suyos, porque ya lo eran, con pasos firmes, con la espalda recta, con una seguridad que no provenía de la aprobación externa, sino de algo mucho más íntimo. Había cambiado sin darse cuenta. Ya no necesitaba comprobar si tenía permiso para estar allí. Ya no se preguntaba cuánto tiempo podía quedarse.
La idea de no pertenecer había perdido sentido. Nadie la trataba como invitada. Nadie la miraba como carga. Su presencia era natural, integrada, reconocida sin alardes. Y Nayorí la observaba con una mezcla de orgullo sereno y cuidado constante, no como quien vigila algo frágil, sino como quien comparte la vida con alguien que camina a su lado. Desde aquella noche en el bosque, su vínculo no se había vuelto más ruidoso ni más evidente para los demás. Se había vuelto más sólido. No necesitaban proclamarse nada. La forma en que se buscaban con la mirada, la manera en que el silencio entre ellos era cómodo, profundo, compartido, la certeza de que, incluso separados por la rutina del día, seguían sosteniéndose desde dentro. Eso era lo que los unía. Isabela comenzó a ocupar un lugar propio dentro de la comunidad, no impuesto, no regalado, ganado con respeto y presencia. Las mujeres la incluían, la escuchaban, confiaban en ella. Los niños se acercaban sin temor. Su risa ya no era tímida, era clara, auténtica, llena. Había algo en ella que se había encendido definitivamente. Nayorí también había cambiado. El líder firme seguía ahí, pero ahora su mirada era distinta. Había dejado entrar algo que durante años había mantenido a distancia. No era debilidad, era humanidad. Isabela no lo había suavizado, lo había completado. Le había recordado que proteger no significaba endurecerse y que amar no lo hacía menos fuerte. Juntos, comenzaron a construir algo que no necesitaba nombre para existir. No hubo ceremonias grandilocuentes ni declaraciones públicas. No las necesitaban. La tribu comprendió, como se comprenden las cosas verdaderas, sin explicaciones. Isabela y Nayorí eran familia. No por imposición, sino por elección mutua. Con el tiempo llegaron nuevos días, nuevas estaciones, y con ellas la evidencia más clara de que el amor que habían elegido no era frágil ni pasajero, sino fértil. Isabela descubrió que su cuerpo, tantas veces tratado como error o carga, era capaz de crear vida. La noticia no fue anunciada con euforia desbordada, sino con una emoción profunda, contenida, casi reverente. Nayorí la sostuvo entonces como la había sostenido desde el principio, con presencia firme, con respeto absoluto. No había promesas exageradas, había compromiso real. La familia que formaron no nació del rescate ni de la necesidad, sino del reconocimiento. Dos personas que habían sido negadas por el mundo encontraron, juntas, un lugar donde existir sin miedo. Isabela pensó en algún momento en doña Bernarda, no con rencor, no con deseo de revancha. Pensó en ella como se piensa en una sombra lejana que ya no alcanza. Su poder se había desvanecido no porque alguien lo destruyera, sino porque había dejado de importar. El castigo había fallado. Lo que fue entregado para ser roto había florecido. En una tarde tranquila, mientras el sol descendía y el aire se llenaba de tonos cálidos, Isabela observó el entorno que ahora llamaba hogar. Escuchó las voces, los pasos, la vida que la rodeaba. Sintió la mano de Nayorí entrelazarse con la suya, firme, presente, y comprendió, con una claridad que le llenó los ojos de lágrimas serenas, que el amor no la había salvado del mundo. La había devuelto a sí misma, porque a quien fue entregada como castigo, el amor la convirtió en elección. Antes de despedirnos, quiero decirte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la fuerza de Isabela y el amor silencioso de Nayorí, este canal existe para ti, para seguir creando romances de época que emocionan, que sanan y que nos recuerdan que el amor verdadero aún existe. Suscribirte y dejar tu like no es solo apoyar al canal, es asegurarte de que más historias como esta sigan llegando a ti, con la misma profundidad, el mismo cuidado y el mismo respeto por la emoción. Déjanos en los comentarios una sola palabra, sencilla y poderosa, que represente esta historia: hogar. Así sabremos que formas parte de esta comunidad que ama los romances intensos, lentos y llenos de alma.
Y si quieres ir un paso más allá, puedes convertirte en miembro del canal. Con tu apoyo directo nos ayudas a que este espacio crezca aún más y a que sigamos creando historias largas, cuidadas y profundamente emotivas, pensadas especialmente para quienes sienten el amor como algo sagrado. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el amor, incluso cuando el mundo decía que era imposible.